Vamos a comenzar entonces a hablar de las 70 semanas de Daniel. Yo quiero que nos ubiquemos allí en el libro de Daniel, o del profeta Daniel. Libro de Daniel 9:24. Los versículos de este capítulo que vamos a leer es la base fundamental para partir esta mañana hablando de las 70 semanas de Daniel. Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí solo, es decir, se la van a quitar. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, así se conoce el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En estos versículos del 24 al 27 se encuentra exactamente la historia de las 70 semanas de Daniel, comenzando desde la salida del rey Ciro y terminando hasta la segunda venida de Jesucristo. Ahí está encerrado este paquete de las 70 semanas de Jesucristo. Pero yo quiero irle a usted enseñando algunas cosas muy importantes, porque si se lo digo literalmente de esa manera, pues ya se lo resumí, le dije todo lo que quiero enseñar, ¿verdad? Pero se lo voy a ir enseñando muy despacio para que usted se vaya ubicando. Dice, las 70 semanas de Daniel tiene que ver con el pueblo de Israel. Obviamente, las 70 semanas están divididas en 3 fases. 7 semanas, que son 49 años. Están 62 semanas, que son 434 años. Y una semana que es de 7 años. Pero también tiene que ver con la iglesia actual, por su cumplimiento de las 69 semanas y el comienzo de la gracia, porque la gracia comienza al final de la semana 69. Ahí comienza el tiempo de la gracia, ¿verdad? ¿Hasta dónde va a terminar el tiempo de la gracia? Eso solo lo sabe Dios, porque ni Jesús quiso decir en la tierra cuándo iba a ser el tiempo de su venida, ¿verdad? Entonces yo tengo que entender, primera cosa muy importante que usted tiene que saber es esto. Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El ángel Gabriel da el inicio de los 70 años, 70 semanas era. De las 70 semanas con un acontecimiento clave para nosotros. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas. Primero, el reloj de Dios da inicio a las 70 semanas con una orden. La orden es restaurar y edificar a Jerusalén. Esto nos da una referencia clara cuando comenzó la primera semana.
La primera semana comienza con la construcción de Jerusalén, la restauración de la plaza y la restauración de los muros. Eso es la primera cosa interesante que yo tengo que saber es ¿cuándo comienza la primera semana de Daniel? De las 70 semanas que Daniel está profetizando o profetizó, de la visión que le dio el ángel Gabriel a Daniel concerniente a las 70 semanas. Justamente las 70 semanas el ángel está diciendo, entiende, y Dios comienza a correr su tiempo, su reloj en la primera semana. La primera semana comienza justamente cuando se le da la salida al pueblo de Israel para ir edificar en Israel, en Jerusalén y en Judá el templo de Dios, para de nuevo edificar la ciudad y poder hacer la muralla que había sido quitada en ellos. Ese es el inicio. Ahora, tenemos que ver tres cosas muy importantes para el inicio de la primera semana, y esto tiene que ver con esto. Las primeras 7 semanas tiene que ver con los 3 reyes de Babilonia. El rey Ciro, que el rey Ciro era de Persia, pero como él en su conquista no solo fue de Persia, él fue de Babilonia, fue de acá, fue de allá, fue de varios lugares al mismo tiempo. Él tenía un poder grandioso, ¿verdad? Era grande su poder. Entonces tenemos que ver con el rey Ciro, con el rey Darío y el rey Artajerjes. Con estos 3 reyes se cumple la salida de Israel, la construcción del templo y las murallas de Israel, las que vino a hacer Nehemías. Entonces acá, en la primera salida del decreto del rey Ciro, que es justamente lo que vamos a ver ahora, ahí comienza la primera semana. Y ahí es donde quiero que usted le ponga mucha atención. No me voy a detener mucho a explicarle, porque traté de resumirle la mayor parte del estudio de las 70 semanas, para que lo pudiéramos ver, leer, y va a ser poco, porque entonces no avanzaríamos. Si me pongo a explicar con detalles, no vamos a avanzar mucho. Entonces ya mencioné 3 reyes que tienen que ver con el cumplimiento de las 70 semanas de Daniel, con la visión de las 70 semanas que tuvo Daniel. Hay 3 reyes que están involucrados por Dios para que se cumpla esto. En Esdras capítulo 1 versículo 1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces note cómo se comienza a cumplir la primera semana, cómo se comienza a cumplir. Estamos viendo las primeras 7 semanas, pero la primera semana se cumple acá con este mandato del rey Ciro. O sea, Dios tuvo que tocar el corazón. En otro pasaje Dios le llama, en Isaías Dios le llama mi siervo el rey Ciro. A pesar de que no eran cristianos, fueron utilizados por Dios, fueron tocados por el Espíritu Santo para que fueran parte del cumplimiento de las 70 semanas. Entonces Dios despierta el espíritu del rey Ciro, quien está en lo mejor de su imperio. Dios toca su corazón. Usted puede imaginarse eso. Hay cosas que por más recursos que usted tenga no las va a lograr. Hay cosas que por más simpatía que usted tenga con autoridades, funcionarios de alto nivel, no las va a lograr. Pero hay cosas que si Dios toca el corazón de alguien, aunque sea contrario, terminará haciendo lo que Dios dice. Cómo Dios toca el corazón del mandatario más grande que regía ese imperio, el imperio persa.
cómo el Espíritu lo toca y él reconoce que Dios es quien lo ha hecho grande, quien lo ha hecho rey, y que el imperio es de Dios y le pertenece a Dios, a quien Dios quiere se lo da y a quien Dios quiere se lo quita. Entonces él da la orden para que puedan salir. Él hace un consenso, hace una asamblea, llama al pueblo. Y el versículo 3 dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Él comienza a hacer los preparativos. Usted sabe, los hebreos, los judíos están de esclavos y no pueden escaparse. Pero si el mandatario está diciendo que vayan porque a él se le ha dado el poder para darles la libertad y poderles sacar del exilio, y que vayan a Judá o a Jerusalén, que es la capital de Judá, vayan y edifiquen allí la casa de Dios, el templo de Dios. Entonces en Esdras capítulo 2 ya comenzamos a ver, y estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron a Zorobabel, Yeshua, Nehemías, Saraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsan, Mispar, Bilgai, Reum y Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Y cuando usted sigue leyendo, usted encuentra qué cantidad venían por familias. Entonces, el primer rey que tiene que ver con el reloj de Dios en cumplimiento a las 70 semanas, pero como lo estamos viendo por 3 fases, 7, 62 y una semana, fue el rey Ciro. Pero luego el rey Ciro tiene que irse, y ahora tiene que ver el otro rey con continuar que el pueblo siga saliendo para el retorno al pueblo de Jerusalén y Judá. Y entonces en el capítulo 6 y versículo 12 está la intervención del segundo rey, el rey Darío. Y el Dios que hizo habitar ahí su nombre destruye a todo rey y pueblo que pusiese su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Mire cómo sigue el decreto al otro rey. El otro rey dice: yo respeto el decreto de Ciro. Si Ciro ordenó que ustedes se fueran, y ya se fue el primer grupo de líderes para comenzar su trabajo, él respeta el decreto de Ciro y dijo: yo ordeno que también sigan saliendo los expatriados y sigan retornando a su pueblo nativo. Yo respeto. Y si a otro rey de otro lugar quiere ponerle la mano y destruir la casa de Jehová, ese es problema ya conmigo. Él sigue el edicto que había firmado el rey Ciro. Entonces Tainai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnaí y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado, y los ancianos de los judíos se edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo Ido. Edificad pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Estas cosas fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. El tercer rey que tiene que intervenir también, o que está en el cumplimiento por orden de Dios de las 70 semanas, es el rey Artajerjes. Ese es el rey que tiene que ver también con el cumplimiento de esto, y lo encontramos en Esdras capítulo 7 versículo 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras,
escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes. A Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Porque por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén vayan, porque de parte del rey y de sus siervos consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hay es en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecen para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Cuando usted lee el libro de Esdras, se va a dar cuenta de tres cosas muy importantes. Esdras es el profeta que acompaña el primer viaje. Zorobabel es el gobernador que viene para poner las reglas, el orden en Jerusalén y en Judá. Y por último, quien va a venir es Nehemías para edificar las murallas. Entonces no fue en un solo viaje que se vino todo el pueblo. El pueblo comenzó a venirse por tiempos, comenzó a venirse por grupos. En cada reinado de estos reyes, ellos seguían lo que Ciro, porque Dios había impactado el corazón de Ciro, y Dios se encargó de que ellos respetaran el decreto de Ciro, de comenzar a salir e ir y edificarle casa a Dios. Y entonces vea cómo los demás reyes paganos comienzan a ser dirigidos por Dios, basándose en el decreto que está por escrito en el gobierno de cada reinado. Y es así como el pueblo de Israel comienza a avanzar. Entonces, el rey Artajerjes a Nehemías le da una recomendación muy especial. Y en Nehemías capítulo 2 versículo 1, sucedió que en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomó el vino y lo sirvió al rey y comió. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es sino que quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey, como no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, están desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuándo durará el viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además, dijo el rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta llegar a Judá. El último viaje lo hace Nehemías. Nehemías regresa con el último grupo de personas y la misión de Nehemías era restaurar la muralla. Eso es. Cuando usted lee todo el libro del profeta Nehemías, se va a dar cuenta lo difícil que le fue a Nehemías restaurar la muralla, lo difícil que le fue
llevar a cabo el cumplimiento del tiempo de Dios. Ahora, hay algo bien interesante, porque acá es donde se van cerrando las primeras 7 semanas o los 49 años. Porque las 7 semanas, cuando usted multiplica 7 por 7 son 49, porque un día es un año en el tiempo, en el reloj de Dios. Ahora, aquí se están cumpliendo ya 49 años de estar regresando del exilio los hebreos. Ahora, en Daniel 9:25 dice, oiga esto, acá es donde quiero que me pongan mucha atención. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas. O sea, las primeras 7 semanas, los primeros 49 años se están cumpliendo cuando Daniel termina la muralla y pone las puertas. Ahí se cierra, ¿verdad? Cuando Nehemías termina la muralla y pone las puertas y hace la fiesta, hace las reformas de leyes, ahí se cierra el tiempo de las 7 semanas o los 49 años. Desde el día que Ciro hizo la asamblea y dio orden que salieran con Esdras, luego Zorobabel y por último Nehemías, hasta la reconstrucción del muro, según Nehemías, hay 49 años. Está el cumplimiento de las 7 semanas, según Daniel capítulo 9 versículo 25. Y se lo tengo marcado en rojo para que usted se vaya ubicando que lo que le estoy enseñando no me lo saqué de ningún lado. Lo extraje de la Biblia por días de estudio. Entonces ahí estamos cerrando en Daniel, porque la orden era que habrían 7 semanas en el momento de edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Fue muy difícil para Nehemías edificar la muralla. Nehemías 6:15 que dice: fue terminada pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días, fin de las 7 semanas. Pero mire, como dice tiempos angustiosos, se lo subrayé también con rojo. Nehemías 2:19, pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Por eso dicen tiempos angustiosos. Yo le pregunto a usted esta mañana, ¿le fue difícil a Nehemías hacer la muralla? Cuando hablamos de liderazgo y queremos nosotros motivar a nuestros líderes a que nada los debe detener, usamos este pasaje, el libro del profeta Nehemías, porque para mí Nehemías es un líder impresionante, un hombre que nunca encontró un no lo puedo hacer, un hombre que nunca dijo está muy difícil lo que a mí me encomendaron, la parte que a mí me tocó es la parte más dura. Hubo mucha oposición, los enemigos lo querían matar, quisieron pararle la labor, lo querían engañar invitándolo a que fueran a cierto lugar a comer porque querían acechar de él y matarle. Y Nehemías siempre dijo: no tengo tiempo para ir a comer con ustedes porque la obra que Dios me ha puesto a hacer es muy grande y no tengo tiempo para ir ahora. Estoy trabajando en la obra del Señor. Los amenazaron que iban a ir a matarlos. Y usted sabe, Nehemías dice que en una mano tenían la espada para pelear, pero con la otra mano estaban pegando las piedras. Y así trabajó todo el pueblo reedificando la muralla. Hasta aquí es el cumplimiento de los primeros 49 años. Las primeras 7 semanas que hablan de las 70 semanas de Daniel.